Queridos catequistas, aquí está la segunda parte de este módulo. En ella vamos a hablar de otras cosas que deben hacer. Por ejemplo, cómo celebrar un funeral cuando el sacerdote no puede acudir, cómo bautizar en peligro de muerte. Cuando hay peligro de muerte, cualquiera puede bautizar, pero muy especialmente ustedes, los catequistas. Les explicaremos cómo hacerlo. También orar por los enfermos, visitar a los enfermos, cuidar su capilla, que es la casa de todos. Estén atentos, porque es importante que sepan hacerlo bien para obedecer ese mandato del Señor que les ha dado. Hay otras actividades que el catequista rural puede ejercer en ausencia del sacerdote. Por ejemplo, visitar enfermos y llevarles la comunión, celebrar funerales, celebrar bautismos de emergencia cuando hay peligro de muerte, preparar para los sacramentos, organizar reuniones de animación bíblica, rezar las novenas de los difuntos, rezar el rosario, entre otras. ¿Cómo visitar enfermos? Cuando hay enfermos en la comunidad, es una obra de caridad visitarlos y ayudarles a rezar. Si estás autorizado, también puedes llevarle la comunión si el sacerdote te autoriza y hay sacramento en la capilla. ¿Cuál será la forma de hacerlo? Esta sería la forma. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos responden amén. Sigue el ministro. Escuchen, hermanos, el Evangelio según San... Y aquí se indica el evangelista del que se toma el fragmento que queremos leer. Finalizada la lectura del Evangelio, se dice palabra del Señor y todos responden gloria a ti, Jesús. A continuación se reza con fe el Padre Nuestro. Luego, tomando la forma en la mano, mostrándola, el ministro dice: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Todos responden: el Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces el ministro distribuye la comunión al enfermo. Luego puede rezar esta oración. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te suplicamos con viva fe que el santísimo cuerpo de tu Hijo Jesucristo, que nuestro hermano ha recibido, le sirva para el bien de su alma y de su cuerpo, y como remedio para alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Y responden amén. Por último, la bendición. Dice el ministro: y a todos los presentes nos bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hola, soy el Padre Marco Antonio y en este video todos los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión van a aprender cómo visitar a un enfermo y llevarle la comunión. Con nosotros está la ministra de la parroquia Nuestra Señora de Covadonga, Irene Clavel Paco. Saludos a todos. Vamos a iniciar este hermoso video. Primeramente, los ministros extraordinarios de la comunión deben tener en cuenta que para llevar la comunión, primero deben participar de la misa. Y dentro de la Santa Misa, el sacerdote tiene que darles la comunión que ustedes van a llevar para sus enfermos. En el momento de la comunión, el ministro se va a acercar reverentemente, el ministro comulga y el ministro solicita al sacerdote cuántas comuniones necesita para su enfermo. En este caso,
Solamente esta ministra necesita de una comunión, el sacerdote le da la comunión, la ministra cierra la píxide y de esa manera el sacerdote simbólicamente está enviando al ministro a visitar al enfermo. ¿Qué necesita un ministro extraordinario para visitar a un enfermo y llevarle la comunión? Necesita primeramente una píxide donde se va a resguardar la Santísima Eucaristía. Necesita también un corporal, sobre él se va a poner la píxide. Necesita un purificador para purificar, para limpiar la píxide y también para purificar sus dedos, evitar que alguna partícula de la Eucaristía queden en sus dedos. También va a necesitar una bolsa protectora donde va a meter la píxide y así cuidar la píxide de todo golpe o de toda suciedad. También debe tener el ministro el ritual de la Sagrada Comunión y del culto eucarístico fuera de la misa. Este ritual lo puede conseguir en alguna librería católica que esté en alguna parroquia o en alguna librería católica autorizada. ¿Cómo tiene que ir vestida una ministra para llevar la Sagrada Comunión? La ministra, el ministro tiene que ir vestido o vestida de blanco, así como está esta ministra. Tiene que llevar el Santísimo Sacramento con mucha devoción en su pecho resguardado, en la píxide y en la bolsa portapíxide. También puede celebrar exequias, funerales. Es posible tener un funeral católico sin la presencia de un sacerdote, aunque esto sea lo menos común. En ausencia de un sacerdote, un familiar, un amigo cercano, un laico, un catequista, puede dirigir ciertas partes del servicio funerario, como las lecturas, oraciones y momentos de recuerdo, mientras que las oraciones por el difunto pueden ser realizadas por los asistentes. Puede haber varias formas de exequias. Las exequias o ritos funerarios católicos pueden incluir una vigilia, una liturgia con o sin misa y el entierro, y aunque la presencia de un sacerdote es la norma para la liturgia, otros momentos pueden ser dirigidos por laicos cuando no existe el sacerdote. ¿Cuáles son las opciones para un funeral católico sin sacerdote? Puede ser una liturgia, una vigilia con lecturas, oraciones y momentos de recuerdo del difunto, incluso sin la presencia del sacerdote. Se puede celebrar una liturgia funeraria sin misa, con oraciones, lecturas y un discurso dirigido por un laico. En el entierro, en el cementerio o crematorio, puede llevarse a cabo como parte del proceso incluso si no hay misa. Como decíamos, en la Iglesia Católica es posible celebrar exequias, funerales, sin la presencia de un sacerdote, utilizando un ritual de celebración de la palabra o una litúrgica exequial simplificada, especialmente cuando no es posible tener un sacerdote. En tales casos, un diácono o incluso un laico designado por la autoridad eclesiástica puede presidir la ceremonia. Por supuesto, puede hacerlo un catequista con el permiso del párroco. ¿Cuáles serían los componentes de la celebración? Primero, una introducción. Una monición que introduce el sentido de la celebración, el respeto por el dolor de los presentes y la esperanza en la resurrección. Después vienen las lecturas. Se eligen lecturas bíblicas apropiadas para las exequias que pueden incluir pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, especialmente aquellos que hablan de la resurrección y de la vida eterna. A continuación, puede ofrecerse una breve reflexión basada en la palabra de Dios para ayudar a la comunidad a comprender el significado de la muerte y la esperanza cristiana. Hay varias opciones.
Se rezan oraciones por el difunto y por sus familiares, pidiendo por el descanso eterno y el consuelo para los vivos. Se realizan peticiones por el difunto, sus familiares, amigos y por la comunidad para que encuentren consuelo y esperanza en la fe. Después viene la oración de los fieles. Ponemos aquí un ejemplo, aunque pueden improvisarse otras. Queridos hermanos, elevemos juntos nuestra oración confiada a Dios, que es Padre omnipotente y ha resucitado a Jesucristo de la muerte. A cada intención respondemos: escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que nuestro hermano o hermana que ha traspasado las barreras de la muerte sea recibido o recibida en la gran familia de los santos, oremos. Para que se indica el nombre del difunto o de la difunta, que en el bautismo recibió el germen de la vida eterna y en la Eucaristía se alimentó con Cristo, pan de vida, resucite con él en el último día, oremos. Para que nuestras familias encuentren el consuelo y la esperanza que nos da el Evangelio de Jesús, oremos. Para que todos nosotros aquí presentes crezcamos en la fe y nos ayudemos unos a otros mediante la caridad, oremos. Después viene la despedida. Se realiza un canto de despedida o una oración de recomendación final, encomendando el alma del difunto a la misericordia de Dios. Bien, es una costumbre muy arraigada las novenas de difuntos. Los pecados se nos perdonan por el sacramento de la confesión, pero aunque estén perdonados en nuestra alma, quedan las huellas de los mismos. Por eso es bueno orar por los difuntos, para que si no han ido derechos al cielo, ayudarlos a salir del purgatorio. Por eso la tradición católica ha aconsejado pedir siempre por los difuntos. Una de las devociones más extendidas es la de la novena de difuntos, que puede dirigir cualquier persona. Vamos a poner un ejemplo de ella. En tiempos de pandemia, todos hemos necesitado de fe para sobreponernos del lamentable fallecimiento de nuestros seres queridos, y los feligreses católicos han rezado más que nunca. Si te gustaría rezar el Santo Rosario para difuntos, pero no sabes cómo hacerlo, quédate en este video de La Verdad Noticias, en el cual te compartiremos una breve guía. El Santo Rosario suele ser dedicado a la Virgen María, pues siendo la Madre de Jesús, es considerado un intermediario entre las peticiones de los mortales y Dios. Los misterios son representaciones de los acontecimientos que vivieron tanto Jesús como María, y son gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. Dependiendo del día en el que vayas a rezar, deberás de utilizar un misterio. Los lunes y sábados les corresponden a los misterios gozosos, los martes y viernes a los dolorosos, los miércoles y domingo se rezan los misterios gloriosos, y los jueves los luminosos. La función principal del rosario para los difuntos es pedirle a la Santísima Virgen María que interceda por el alma de la persona fallecida, y su estructura inicial se conforma de las siguientes oraciones: por la señal de la Santa Cruz, yo pecador, y gloria al Padre. Luego de estas 3 oraciones, deberás de proceder a rezar 5 misterios, los cuales están conformados por el número y nombre del misterio, una meditación leída según el misterio que se esté rezando, la oración del Padre Nuestro, 10 Ave María y las jaculatorias. Son 3 las jaculatorias que debes de rezar. La primera es: si por tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones te pido por tu pasión dolorosa. La segunda es: dale, Señor, el descanso eterno y luzca para él la luz perpetua. La tercera ejaculatoria deberá de incluir el nombre del difunto al que le pides. Por ejemplo, que por tu infinita misericordia, el alma de Juan y de todos los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. Para rezar las oraciones del 2 al 5, deberás de repetir las oraciones desde el número y nombre del misterio hasta las jaculatorias. Para finalizar tu rosario a los fieles difuntos, tendrás que leer las oraciones finales, las cuales están conformadas por los 3 Dios te salve María diferentes, junto con sus respectivas Santa María, Madre de Dios.
Posteriormente, deberás de rezar el Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Luego debes de recitar las letanías, los 3 corderos de Dios, el te rogamos nos concedas y el amén. Recuerda que si rezaste con un rosario en la mano, puedes proceder a besar su cruz antes de dejarlo en su sitio. Tu rosario no debe de ser perfecto, pero si no quieres rezar, solo puedes apoyarte con oraciones guiadas a través de YouTube, como las que organiza el Padre Sergio desde hace 6 años. Otra de las tareas que puede hacer no solo el catequista, sino cualquier persona, es un bautismo de emergencia. ¿Quién puede bautizar en esta circunstancia? Cualquier persona, incluso una no bautizada o no católica, puede realizar un bautismo de emergencia por peligro de muerte. En cualquier caso, pero en especial a un niño o a una niña. Veamos este video que nos indica cómo se puede bautizar en emergencia. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días y me da mucho gusto poder responder a sus preguntas aquí en Sale el Sol. La primera pregunta nos la hace Humberto Ramírez y dice: ¿cualquier persona puede bautizar a un bebé si su vida está en peligro? ¿Qué se debe hacer? Efectivamente, cuando un bebé está en peligro de muerte, cualquier persona, incluso alguien no católico o un no creyente, lo puede bautizar con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Lo único que tiene que hacer es tomar un poquito de agua, quizás unas gotitas nada más, o pedirle a la enfermera que está en el hospital que lo haga, y colocarlas en su cabecita diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si el bebé se salva, lo deben de llevar los padres a la parroquia para que ahí se hagan los ritos complementarios, se le ponga el aceite, se le ponga el crisma, se entregue la vestidura blanca y la vela, etc. Pero el niño ya está bautizado y esto permite que el niño tenga una gracia especial para poder salir adelante en medio de su enfermedad. La siguiente pregunta nos la hace Renata Jiménez de Zapopan, Jalisco. Saludos allá a Jalisco. Pregunta: ¿qué son los santos óleos? Y si no hay un padre cerca, ¿los puede aplicar alguien más? Miren, los santos óleos son 3. El óleo de los catecúmenos, que se usa para ungir a las personas que se van a bautizar. El santo crisma, que se coloca a las personas que se confirman, o bien a las personas que se bautizan también y a quienes se ordenan de sacerdotes. Pero el óleo de los enfermos se llama así porque sirve para dar el sacramento de la unción de los enfermos a los enfermos y a los agonizantes. Esto sirve para que tengan una fortaleza especial en estos momentos tan difíciles. Y como es un sacramento, solamente el sacerdote puede ungir al enfermo para darle este auxilio espiritual. Si es que no hubiera un sacerdote cercano, lo que pueden hacer los familiares es hacer mucha oración para que el enfermo pueda sentir la presencia de Dios y se sienta fortalecido. La siguiente pregunta nos la hace Antonio Hernández de Puebla. Tiene la siguiente duda: ¿cuál es la obligación real de un padrino o madrina de bautizo con el bebé? Bueno, el nombre de compadre, comadre, nos lo dice todo. Es el que es el segundo padre o la segunda madre espiritual del bebé. Por lo tanto, la obligación sería ayudar a educar espiritualmente y con valores al niño o a la niña, que en este caso es su ahijado o su ahijada. Por esta razón, los padrinos tienen que elegirse correctamente y no puede ser padrino o madrina alguien que no cumpla con los principios, con los valores de la fe cristiana. Seguramente alguna vez has escuchado que un recién nacido, ante el peligro de muerte, recibió el sacramento del bautismo de emergencia en el hospital y que ante la ausencia de un sacerdote, este fue realizado por un médico, por una enfermera o por otra persona cualquiera, incluso sin ser católica.
Pero ¿sabes qué es lo que se debe hacer si alguna vez te encuentras en una situación de este tipo? Te lo explicamos. ¿Qué es el bautismo? De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, el Santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. San Gregorio Nacianceno señala que el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Los llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración y sello y todo lo más precioso que hay. Es un don porque es conferido a los que no aportan nada. Es una gracia porque es dado incluso a los culpables. Es bautismo porque el pecado es sepultado en el agua. Es unción porque es sagrado y real. Es iluminación porque es luz resplandeciente. Vestidura porque cubre nuestra vergüenza. Baño porque lava. Sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. ¿Cómo bautizar? Simplemente echando agua sobre el bautizado, diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esto queda bautizado. Pero ojo, mucho cuidado. Tienen que ser estas palabras exactas. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con otras palabras, aunque sean parecidas, no se realiza el bautismo. Una vez bautizado, se debe comunicar a la parroquia que se ha realizado este bautismo de emergencia. Después, el párroco, si el niño sobrevive, realizará las otras ceremonias como la crismación, todo lo que es la ceremonia del bautismo, pero el niño ya está bautizado. Muy importante, ojo, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Solo puede realizarse este bautismo cuando hay verdadero peligro de muerte. Esto es importante. Solo cuando hay verdadero peligro de muerte. Otra de las, iba a decir obligaciones, pero es más compromiso, es la comunicación del catequista con el sacerdote. Es importante saber que formamos parte de una comunidad, la parroquia, presidida por un sacerdote, y que tenemos siempre que estar en contacto con él para seguir el plan pastoral de la parroquia. No somos individuos sueltos, sino miembros activos y corresponsables que debemos trabajar en la misma dirección. Si no trabajamos en la misma dirección, será imposible el que creemos de verdad una comunidad cristiana. Recuerdo que en una ocasión vi a alguien que estaba empujando un armario y quise ayudarlo. Fui
y me puse a empujar con él. Lo curioso es que después de mucho rato le dije: perdone, lo siento mucho, no le puedo ayudar a meter este armario por más esfuerzos que he hecho. Y entonces él, admirado, dijo: oiga, si lo que quería era sacarlo. Estábamos empujando el uno en una dirección, el otro en otra, y así era imposible poder ayudarnos. Esto nos puede pasar en nuestra comunidad. Si en lugar de trabajar juntos, el sacerdote y todos los miembros de la comunidad en la misma dirección, estamos cada uno tratando de hacer lo que queremos, es imposible que esa humanidad, que esa comunidad crezca. No somos individuos sueltos, sino miembros activos y corresponsables que debemos trabajar todos en la misma dirección. Para esto está el plan pastoral de la parroquia, que tenemos que conocer y seguir con entusiasmo. Escuchemos a este sacerdote que nos recuerda la importancia de ser testigos de la fe, un desafío y una responsabilidad que el mismo Dios nos concede a cada uno de nosotros, los catequistas. Ejerzamos con ilusión y perseverancia esta llamada que Jesús nos ha hecho a todos. El próximo 21 de agosto es el Día del Catequista, recordando a San Pío X, que es el patrono de los catequistas, porque trabajó muchísimo para difundir hace mucho tiempo la catequesis, que llegara a los niños, que se desarrollara, ¿no? Todo lo que hoy nos parece de todos los días, ¿no? Que haya catequesis, que los chicos vayan, que se pueda también armar catequesis para los más grandes, de perseverancia. Bueno, para hablar del tema de los catequistas y de la misión tan importante que tienen los catequistas, estamos aquí con el padre Julio César Jiménez, párroco de la parroquia Cristo Rey, que está trabajando en la Junta Catequística Arquidiocesana. Así que muchas gracias, padre, por venir. Muchas gracias por la invitación, por este espacio, por permitirme compartir la alegría de anunciar la fe y de compartir la fe también desde esta nueva tarea que me han encomendado este año, ¿no? En la Junta Catequística de la Arquidiócesis. Yo pensaba qué linda tarea la de los catequistas y qué gran desafío también, ¿no? Para los catequistas anunciar a Jesús en este tiempo. A veces muchas cosas nos sacan el foco de la fe o de Jesús, sobre todo a los más chicos, a los jóvenes. Parece que los catequistas tienen un gran desafío. ¿Cómo lo ve usted? La catequesis siempre es un desafío, ¿no? Sobre todo en esta época donde la familia ha roto como un poco la transmisión de la fe, ¿no? Yo daba catequesis cuando tenía 18 años y cuando yo empezaba a dar catequesis, todos los chicos sabían hacerse la señal de la cruz, sabían las oraciones básicas, ¿no? Hoy empezamos desde cero o desde -1, diría yo, ¿no? Necesitamos volver a transmitir lo básico, porque la familia es como que se ha cortado muchas veces, no podemos generalizar, ¿no? Pero esa transmisión de la fe que era tan importante, ¿no? Por eso el Papa insiste tanto en el papel de los abuelos, que guardan la memoria de la fe de una manera mucho más explícita, mucho más religiosa, mucho más de piedad también, que eso hace mucho bien a los niños, ¿no? Es un desafío grande la catequesis, ¿no? Es un desafío y más en este tiempo, con todos los cambios culturales que estamos viviendo, ¿no? Que este cambio de época, como se dice habitualmente, ¿no? La catequesis es un desafío, pero es un desafío fascinante, porque es anunciar a Jesús, y Jesús es un misterio siempre nuevo, su presencia siempre renovada, siempre tiene algo nuevo para decirnos, es un misterio que no se agota. Entonces encontrar las palabras, encontrar los medios, los modos para que las personas se encuentren con Jesús, los niños, los jóvenes, los adultos, porque la catequesis se trata de eso, ¿no? De un encuentro con la persona de Jesús, en la cual lo vamos conociendo, lo vamos amando, lo vamos siguiendo en el camino de la vida, digamos.
Pensaba por ahí que es fácil pensar la catequesis para los niños, ¿no? Niños y niñas, como algo más natural, pero que también vocación linda del catequista que se dedica a los adultos, a la catequesis de perseverancia, ¿no? De seguir acrecentando la fe para los que ya se supone, entre comillas, que ya no se van a acercar a ese camino. Lamentablemente nosotros hemos unido la catequesis a la recepción de los sacramentos. Claro. Entonces, hoy la Iglesia ya hace muchos años habla de un itinerario catequístico permanente, ¿no? Y todos necesitamos catequesis, inclusive los curas, porque la catequesis tiene que ver con el hacer crecer nuestra propia fe, ¿no es cierto? Entonces, el itinerario catequístico permanente nos permite, por un lado, acompañar la catequesis de iniciación cristiana, ya sea del bautismo, de la primera comunión o de la confirmación, pero también profundizar y ahondar la fe para que esa fe dé respuestas a los desafíos que la cultura nos plantea en el hoy, de nuestro tiempo, en las cosas que suceden, ¿no? Entonces, creo que la catequesis también apunta a eso, ¿no? Y sobre todo es cuando uno trabaja con adultos o con jóvenes que están muy interesados, realmente es muy profundo porque uno se da cuenta cómo la catequesis toca la vida. O sea, el mensaje de Jesús toca la vida, o sea, partimos de la vida, iluminamos con la palabra y dialogamos a partir de este encuentro con la persona de Jesús que nos habla en su palabra, ¿no? ¿Cómo tendría que ser o qué cualidades tiene que tener un catequista? Podemos pensarlo así, alguien dice, yo me encantaría, pero ¿qué tengo que saber? ¿Cómo tengo que ser? Hace poco el Papa Francisco nos regaló un nuevo directorio de catequesis, ¿no? Que es muy bonito, y el Papa pone algunas palabras en torno a cómo debería ser un catequista, ¿no? Entonces dice, por un lado, un testigo de la fe, ¿no? Es alguien que dé testimonio de la fe, ¿no? O sea, que no hable desde un conocimiento solamente intelectual, sino que dé testimonio de su propia fe, ¿no? Y también dice que guarda la memoria del encuentro con Dios y la distinta memoria de los distintos encuentros de la historia de la salvación, ¿no? Entonces es alguien que puede mirar su propia vida también como una propia historia de la salvación y que ayuda a los otros a ese encontrarse en su vida, en su historia, con este Cristo que quiere salvarnos, ¿no? Y después el Papa habla también de maestro y mistagogo, una palabra que puede sonar... Que no se sabe mucho qué significa. Es aquel que nos introduce en los misterios. Los misterios son los sacramentos, ¿no? Pero que nos ayuda a descubrir esa presencia de Dios sacramental a través de los signos, de los símbolos. Y la mistagogia es algo que se debe vivir a lo largo de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, todo el tiempo pascual es un tiempo propicio de la mistagogia, ¿no? Donde vamos ahondando en los misterios de Dios, en el conocimiento, a través también de la celebración de la fe y de los sacramentos, ¿no? También después el Papa nos habla de una catequesis que tiene que estar vinculada a lo comunitario, ¿no es cierto? La catequesis siempre parte de una comunidad que recibe y una comunidad que envía y transmite la palabra de Dios, ¿no? Se vive en una dimensión y en un espacio que es comunitario, eso también. Entonces una persona que quiere dar catequesis tiene que ser una persona de fe, que se puede ir formando también en el camino, ¿sí? Pero es una persona de fe que se deja también acompañar por la Iglesia, ¿no? Porque eso es importante, se deja acompañar por la Iglesia también para poder seguir ahondando el conocimiento de la fe y poder transmitirlo mejor a los jóvenes, a los niños o a los adultos. Recién hablaba del Papa Francisco y veo ahí que hay una cartita del Papa Francisco para los catequistas en su día. Con mucha alegría hemos recibido esta buena noticia, ¿no? El Papa Francisco nos ha enviado una cartita, el 21, que es el Día del Catequista. Nosotros pusimos un lema para la arquidiócesis que es Catequista, abrazo y palabra de Jesús en el camino, ¿no? Y el Papa, le hemos mandado el lema al Papa y el Papa nos ha escrito esta carta que es muy bonita para que adentremos también en este misterio de lo que significa dar catequesis en el camino, todo lo que eso significa en el camino de la vida, de las personas, dar catequesis en todas partes, podríamos decir nosotros, ¿no? Y nos habla justamente de la pedagogía y del estilo de Jesús, que no se quedó encerrado, sino que salió a los caminos y caminando Jesús iba compartiendo su buena noticia del reino, ¿no? Eso también es muy lindo y es muy importante.
Y nos habla Jesús también, no solo de los que iban caminando, sino de aquellos que estaban al borde del camino, ¿no? Tantas veces habla de del borde del camino, ¿no? Cuando la semilla cae al borde del camino, el hombre que está al borde del camino. También nos hace referencia a eso, ¿no? Que la catequesis también puede llegar a esos lugares, ¿no? Y ahí hacer que lo que estaba dispuesto a por ahí a secarse porque le faltaba un poquito de agua, nosotros lo hagamos. Germine, exacto. Eso, claro. Y sobre todo pensar esto, ¿no? Que la catequesis no se puede dar sin la acción del Espíritu Santo, ¿no? O sea, es un hecho teologal, es un hecho de Dios, ¿no? Y eso es muy importante porque el gran protagonista es Él, ¿no? El que nos hace descubrir y conocer internamente el rostro de Jesús, ¿no? Padre, le agradecemos muchísimo. Le deseamos en su nombre un feliz día y un agradecimiento grande también a todos los catequistas. Un agradecimiento a todos los catequistas, verdaderamente su tarea es enorme, es hermosa, alentarlos a que sigan adelante y muchas gracias por esta participación. No, al contrario, una alegría para nosotros, Padre. Muchas gracias por haber venido a contarnos estas lindas cosas. Debemos cuidar la capilla. La capilla es la casa familiar de todos. Todos, pues, debemos cuidarla para que podamos encontrarnos a gusto en ella. Sobre todo si hay sagrario con Eucaristía, tendremos un especial cuidado en vigilarla y de que esté con la limpieza y el decoro, porque es el mismo Jesús el que habita allí. Y esto merece todo nuestro cuidado y todo nuestro respeto. El sacerdote alguna vez podrá venir a la comunidad. Debemos coordinar las visitas del sacerdote. Aunque no pueda llegar siempre, Cristo sí llega a través del catequista fiel. Pero qué hermoso es que recibamos a nuestro pastor con alegría, con confianza, para exponerle todo aquello que creemos que necesita nuestra comunidad para crecer en fe, para crecer en amor. Y ahora vamos a escuchar lo que el Papa y otros fieles dicen sobre los catequistas. Y se armó la fiesta. La vida y el encuentro es fiesta. Acompañar la vida es animarme a encontrar al otro cómo está, cómo viene o cómo lo voy a buscar. Ese encuentro. Y ese encuentro es festivo. Ya lo dijo Jesús. Va a haber mucha fiesta en el cielo por cada uno de estos que ustedes dejan de lado y se acerca y vuelve a la casa. Encontrarse. Yo pregunto entre ustedes, catequistas, ¿hay fiesta? ¿Hay encuentro? ¿O está el gesto adusto del dedito con un no adelante? Como la maestra del tiempo de Irigoyen, ¿no? ¿Hay eso? ¿O hay fiesta y encuentro? Partes nos vemos llegar, somos hoy sus catequistas. Yo no sé si todos tenemos el recuerdo que yo puedo tener, o muchos, de un catequista. Uno lo hace con un sabor especial, primero por la mamá y el papá, desde luego, pero cuando un catequista nos prepara para la primera comunión, para el primer sacramento, para ser consciente de lo que uno necesita, esa tarea empieza a sentirse uno muy contento y muy alegre, porque empieza uno a ver que uno pertenece a una comunidad bien importante, que es la construcción o edificación de la iglesia. Eso hace un catequista, edificar una iglesia. Ser catequista es ser puente
al servicio del diálogo entre Dios y el hombre. Es ser testigo del perdón. Es ser testigos del amor. Es ser presencia de Jesús en medio del mundo. Es ser luz. Es ser un creyente que contagia su fe. Es ser pregonero de la palabra de Dios. Es ser constructor de santidad. Es ser sembrador de esperanza. Es vivir en comunidad, porque la fe nace y crece en comunidad. Es ser garantía de la verdad. Es ser discípulo del Maestro. Por eso te damos gracias. Porque me contagias de santidad. Porque edificas la iglesia. Porque haces de mi parroquia una escuela de fe. Porque me enseñaste a volar con alas de pajarito. Porque haces de mi hija una auténtica cristiana. Porque creas en mí los valores de Cristo. Por ser instrumento de Dios. Por ser testigos del amor. Por ser templos vivos del Espíritu Santo. Por llevarme al encuentro personal y vivo a través de la Eucaristía. Por ser artesano del perdón. Por ser ciudadano sin fronteras. Porque caminas en la fe junto a mí. Porque transmites el don de la fe. Porque cuidas de mí como lo hace Jesús. Además, porque eres discípulo y misionero del Evangelio. El Evangelio es eso, hacer el bien. Gracias a todos los catequistas por sembrar la semilla de la fe en nuestra diócesis de Sonsón Río Negro. Gracias por la labor que cumplen, alegre y desinteresadamente. Gracias por poner los cimientos de la Iglesia en los futuros discípulos del Señor. Recuerden, soy catequista, soy testigo del perdón. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes, queridos catequistas, que dan de su tiempo para ayudar en el trabajo evangelizador de cada una de nuestras parroquias. Recuerdo que una vez el Papa Francisco, hablándole a unos catequistas, les decía: ustedes son la memoria de Jesús. Un compromiso muy grande y muy bonito. La experiencia que ustedes tienen del Señor es la experiencia que tienen que transmitir. La catequesis es ayudar a que la fe de nuestros niños y nuestros jóvenes se fortalezca, se dinamice, se vuelva operativa. Y sabemos que la teoría sola no basta. El testimonio de vida vital de ustedes es fundamental para avivar también en nuestros niños y jóvenes la fe, el amor al Señor, mostrarlo en esa dimensión de Salvador, del que da respuesta a todas las inquietudes humanas. Agradezco de corazón toda la labor que ustedes hacen, el tiempo que gastan, el tiempo del cual ustedes disponen para favorecer el trabajo de la Iglesia. Fundamental que en la Iglesia existan ustedes, queridos catequistas, que colaboren a la expansión del mensaje de la buena nueva del Señor. En resumen, querido hermano o hermana, no te sientas pequeño. Tu labor es grande. Yo rezo por ti, confío en ti, que el Espíritu Santo te dé fuerza, que te dé la sabiduría y la alegría para seguir sembrando el Evangelio en tu tierra. Gracias por ser catequista rural. Gracias por ser iglesia allí donde muchos no pueden llegar. Bien, aquí termina este módulo. Un módulo especial de liturgia y que sirve para todos, pero un poco especialmente, como les hemos dicho, para los catequistas rurales, aquellos encargados de animar la fe y la esperanza en la comunidad que Dios les ha encomendado. Muchas gracias por todo y mis bendiciones.